Bienvenidos a un capítulo más de Asesorando. Nos encontramos el día de hoy con Jorge Telles, un vendedor de excelente calidad que trabaja aquí en la empresa desde inicios, que comenzó Webuild como proyecto. Platícanos, Jorge, ¿cómo fue que diste con nosotros y qué hacías antes? ¿A qué te dedicabas antes de llegar al tema inmobiliario? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí siempre contigo, platicando. Un gusto estar aquí en nuestras oficinas, estar aquí platicando un poquito de cómo llegamos a Webuild, cómo empezamos a trabajar juntos tú y yo, cómo estamos trabajando dentro de la empresa, qué es lo que hacemos y cómo llegamos también a todo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, pues antes que nada, agradecerte aquí por el tiempo, por el espacio. Creo que vamos a estar platicando aquí bastante seguido en las próximas semanas en este espacio. Esperemos que sea de provecho para la gente que nos esté escuchando y sobre todo tratar de darles un punto de vista un poco más natural de lo que nosotros hacemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra trinchera, y sobre todo que la gente también pueda orientarse un poquito, empaparse también un poco del conocimiento que nosotros tenemos, que estamos metidos en esto día a día. Y pues mucho gusto, Pablo, muchas gracias. Inicialmente yo estaba muy metido en el tema de la aviación. O sea, te platico un poquito, que digo, tú ya conoces, pero para los que nos escuchan aquí, yo realmente desde que empecé a planear qué quería hacer con mi vida futuro, cuáles eran mis planes de vida, mi carrera, etcétera, me empecé a meter mucho en el tema de la aviación. Realmente yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con los aviones. Fue un gusto. Fue lo que te apasionó en algún momento. Exacto, fue un gusto adquirido de cierta manera, entre viajes que tuve oportunidades de hacer cuando era un poco más joven. La realidad es que la parte más atractiva para mí de los viajes pues era estar en el aeropuerto y subirme al avión, ¿no? Entonces realmente el destino, las experiencias sí eran algo padre, pero para mí el trayecto de donde estaba, del aeropuerto al otro aeropuerto, era para mí estar como en una juguetería cuando era un niño chiquito, ¿no? Entonces, a partir de ahí me empecé a encaminar mucho al tema de los aviones. Realmente, como te comento, pues yo no tenía un trasfondo en la aviación. Claro. Y conforme me fui dando cuenta o me puse a investigar un poco de este mundo, pues encontré que había diferentes maneras de hacer carrera en esa industria, ¿no? Obviamente, pues la más llamativa y la que todo el mundo ve y la más glamurosa, pues el tema de los pilotos, exactamente. Entonces, cuando yo me empiezo a adentrar en este tema, decido que quiero estudiar para piloto aviador. Voy con mis papás: oye, papá, pues quiero ser piloto. Mi papá, siendo abogado, me dice, ¿cómo que piloto, no? ¿Dónde se estudia eso? Nosotros somos de aquí de Querétaro, tenemos toda la vida viviendo aquí. Realmente aquí no existe como tal o más bien en ese momento no existía un hub de aviación como lo es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Querétaro era una ciudad no tan grande, que estaba desarrollándose, con un aeropuerto pequeño, relativamente nuevo, donde las escuelas de aviación o los temas de aviación eran relativamente escasos, ¿no? Entonces yo empecé a investigar sobre estas escuelas. Decidí entrar a la UNAC, a la Universidad Aeronáutica de Querétaro, que es una universidad de gobierno, a tomar una carrera técnica en aviación, ¿no? En mantenimiento de planeadores y motores, se le llama. Ok, buenísimo. Que para mí fue como el punto inicial con el tema de los aviones. Yo primero quería adentrarme en ese mundo y después ya decidir realmente si el tema de la piloteada era algo que yo quería, porque es una carrera muy cara, ¿no? Y que no es tan fácil de hacer. Entonces, así fue como empecé. Después terminé esa carrera técnica. Decidí que el mundo de los aviones era lo que más me apasionaba y me encantaba, y que sí quería ser piloto. Esa carrera duraba 2 años, la carrera técnica de mantenimiento. Al año yo prácticamente ya me quería salir porque ya quería estudiar para piloto, pero solamente mis papás me decían: no, mira, a ver, aguántate en este mundo o en esta carrera, termínala y después continúas con el tema de la piloteada, ¿no? Entonces, así fue como terminé esa carrera y entro a trabajar a una empresa que se llama Safran, que es de mantenimiento de planeadores y motores, que curiosamente aquí, para los que nos están escuchando, justo mientras comenzábamos a grabar, pasó un camión de los que transportan los motores de aviones, en los que les dan mantenimiento en este taller de Safran. Y tengo entendido que tú, antes de moverte con nosotros, estabas de tiempo completo en Safran. Platícanos un poquito. Sí, exactamente. O sea, yo estaba trabajando en Safran como un inspector. Ahí lo que hacen, a grosso modo, es darle mantenimiento a las turbinas de los aviones comerciales. Yo realmente, mi labor ahí era inspeccionar los motores, ver qué partes de los motores están todavía servibles, qué
había que cambiarse, que había que repararse, etcétera. Me estuve dedicando a eso prácticamente 4 años, que fue el tiempo que me tardé en hacer el tema de la piloteada, porque en cuanto terminé en la UNAC y empecé a trabajar en Safran, me metí de lleno a la escuela de pilotos, ¿no? Aquí en Querétaro. Entonces, durante ese tiempo estaba yo trabajando en Safran de tiempo completo y después estaba yendo a la escuela en el tema de la piloteada, que realmente la piloteada pues, te deja bastante tiempo libre porque es un periodo muy corto de teoría. Ciertas horas, ¿no? De exactamente, vuelo. exactamente. O sea, tienes que hacer una fase teórica, que es un salón de clases, por cierto tiempo, con ciertas materias, exámenes y todo. Y después te piden un cierto número de horas de vuelo, que ya son tus prácticas, digamos, ¿no? En un avión. Entonces, eso ya te deja bastante tiempo, porque realmente tú vas y vuelas 1 hora o 2 y ya, ¿no? Esa es tu clase del día. Y si bien te va, o si tienes el capital, pues vuelas 2 veces a la semana o 3 a lo mucho, ¿no? Realmente no, es muy complicado que estés volando diario. 1, porque es muy caro, y 2, porque también las mismas escuelas están saturadas en este tema de horarios, ¿no? Entonces, yo estaba haciendo eso full time, termino mi carrera de piloto, y es cuando entonces yo empiezo a pensar en qué quiero hacer después de Safran, ¿no? Porque realmente el estar en Safran como inspector de turbinas, pues para mí era un medio para llegar a la licencia de piloto comercial, ¿no? Una vez que llegué a mi licencia de piloto comercial, mi idea era brincarme ya ahora sí a dedicarme a volar. A una aerolínea, ¿no? Un Aeroméxico, una aerolínea. Sí, hay diferentes ramas, pero pues, mi tirada siempre fue las aerolíneas. Y para mi sorpresa, pues se viene la pandemia, ¿no? Entonces, claro, justo empieza la pandemia, todos mis conocidos que se acaban de graduar, pues estaba yendo fatal con su búsqueda de trabajo. Claro, pues se cancelan la mayoría de los vuelos, ¿no? Todos los destinos, entradas a diferentes países, pues estás hablando que baja en gran porcentaje. Exactamente, sí, bajó muchísimo. O sea, se cerraron fronteras, se cerraron destinos turísticos. Estados Unidos puso muchas limitaciones. Las mismas aerolíneas en México, que de por sí ya estaban batallando un poquito antes de la pandemia con temas económicos. Acaba de quebrar Interjet. Entonces, pues realmente en México las aerolíneas comerciales pues son pocas, ¿no? La única grande o la única aerolínea bandera es Aeroméxico. Las demás son aerolíneas de bajo costo, se les llama, como lo son Viva Aerobús, Volaris, en su momento Claro Interjet. Entonces, realmente pues ahí yo como que me partí la cabeza, o más bien me topé con una pared porque dije, puta, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque, o sea, no puedo dejar mi trabajo en Safran porque yo también ya tenía pues ciertas responsabilidades, ciertos gastos, etcétera. Ya estaba acostumbrado a recibir ese ingreso y tampoco había manera de yo aventurarme a buscar una chamba en la aerolínea porque pues no había trabajo, ¿no? Realmente. Incluso hasta los mismos compañeros que ya habían entrado a las aerolíneas y que tenían 1 año, medio año recién egresados, pues los corrieron, ¿no? O los suspendieron. O sea, lo que estaban manejando las aerolíneas era que te daban una baja temporal de 1 año, ¿no? Y no te corrían, pero no te pagaban. Entonces te mantenían ahí. Con la oportunidad de tal vez regresar cuando se reactivara el mercado, ¿no? Exactamente. Y entonces, ya con todo esto, ¿a dónde volteaste a ver? Porque definitivamente ese ya no era el camino en ese momento. Exacto. Tenías que buscar tu otra opción. Y ¿cómo llegaste con nosotros? Digo, nosotros como contexto nos conocemos ya desde hace varios años, pero a raíz yo creo que de la universidad y todo esto, nos separamos, cada quien iba por su camino. Yo me dediqué en otro sentido igual al tema inmobiliario y Telles llegó por casualidad igual a una entrevista. Y platícanos, ¿qué intención tenías entonces en ese momento? Pues mira, justamente fue un timing de todo. O sea, como te platico, yo estaba muy, muy metido en el tema de la aviación. O sea, ya tenía prácticamente 2 carreras que estaban enfocadas a eso. Mi mundo eran los aviones. Claro. Y para mí no había más, ¿no? Entonces, con la pandemia, que me pongo a replantearme, no tanto qué voy a hacer, o sea, en el aspecto de cambiar de carrera, pero la realidad es que sí dije, bueno, yo no quiero estar en Safran otros 2 años, ¿no? O no sé cuánto tiempo dure la pandemia. Ya llevaba 4 años ahí. La realidad es que también ya me había topado en un aspecto profesional ahí. Yo ya no tenía intenciones de crecer más en esa empresa. Y ya había cumplido mi objetivo, que era terminar mis horas de vuelo como piloto, ¿no? Claro. Entonces, aprovechando la pandemia o tratando de yo sacarle un lado bueno a la pandemia, dije, ok, puedo aprovechar este tiempo o esta pausa. Yo lo veía como una pausa, ¿no? En lo que se recompone el tema de la aviación en general y se termina la pandemia, que en ese entonces pues, pensábamos que iba a durar un par de meses más y listo. Sí. Y dije, en estos meses pues voy a buscar adentrarme en otro mundo, ¿no? No tanto en la aviación, algo que a lo mejor yo no haya explorado y que me sirva para encontrar nuevas áreas de oportunidad, para aprovechar tal vez distintas
herramientas o habilidades que creía yo que tenía en ese momento, porque el tema de la aviación es un tema normalmente muy técnico, muy teórico, ¿no? O sea, todo ya está muy descrito en manuales, en procedimientos, todo ya está hecho, tienes que seguir todo al pie de la letra. Muy metódico, ¿no? Exactamente, muy metódico. Y yo la verdad es que también siempre he tenido un perfil mucho más ¿cómo le llaman? Humanidades, ¿no? Ajá. Sí, como humanidades, o sea. Sociable. Exacto, yo siempre he sido una persona muy sociable, me gusta convivir con la gente, me gusta conversar. Entonces, pensando en ese plan, por ahí mi mamá algún tiempo se dedicó al tema de los bienes raíces. Ok. Y yo estaba pensando también en incursionar ese mundo, ¿no? Yo me acababa de mudar a Cibatá, que es una zona que hoy en día aquí en Querétaro, pues para los que no conocen Querétaro o no conocen Cibatá, pues es la mayor zona con crecimiento y plusvalía en el tema inmobiliario hoy en día en la ciudad, ¿no? Entonces yo veía que en Cibatá había mucho crecimiento de casas, de departamentos, de ventas, de rentas. Entonces yo dije, bueno, pues aprovechando que me acabo de mudar para allá y que estoy buscando algo que hacer, pues voy a empezar a dedicarme un poquito a eso, ¿no? Ese era mi plano, así fue como me brincó un poquito esta inquietud exactamente. Ajá. Para este entonces, como tú bien comentas, tú y yo ya nos conocíamos, tenemos amistades en común como lo son Alejandro Escalante, que es el director aquí de WeBuild, y como lo es Emilio Monterrubio, que es el director comercial de Central C. De Central C, que es de inmobiliaria, que se encarga de las marcas en los proyectos que tenemos, ¿no? Entonces, yo le escribí a Emilio un día con una historia que él subió a Instagram de las plazas comerciales y le dije, oye Emilio, ¿qué onda? Invítame a trabajar contigo, ¿no? Y me dijo, escríbele a Pablito. Sí. Pablito anda buscando gente porque trae unos proyectos nuevos. Y así fue como te escribí, entraste, ¿no? Entonces te mandé un mensajito, me dijiste, vente a una entrevista, te vi, platicamos, me explicaste más o menos qué era lo que íbamos a hacer. En ese momento las oficinas de WeBuild estaban en el refugio, ¿no? Estábamos en la Plaza de la Rosa. Claro. Estabas tú nada más prácticamente con Armando Bucio, que por ahí estuvo el capítulo pasado aquí platicando contigo. Estaba Alejandro Cáceres, que es el director de finanzas de WeBuild. Y realmente ese fue el acercamiento que tuvimos, o así fue como di contigo, ¿no? Entonces, ya platicándolo contigo, me di cuenta que era una buena oportunidad para hacer esto que yo estaba buscando hacer, o sea, o sí, explorar. Incursionar, ¿no? En el tema inmobiliario. Y poniéndoles un poquito de contexto, en ese momento yo venía de otra constructora, ya llevaba trabajando en una empresa que se llama Caiza, más de 3 años, y Alejandro Escalante, desde hace más de un año me había ofrecido el poder trabajar en sus proyectos. Lo había rechazado en varias ocasiones hasta que me hizo mucho sentido cuando me platicó el modelo de negocios que tenía pensado aperturar e incursionar, que es un modelo que ahora le permite a muchos inversionistas el poder sumarse a la inversión inmobiliaria cuando antes era una no posibilidad para ellos. Y sí, justo como lo platica Jorge, empezamos en una oficina en el refugio, en un cowork. Éramos 5 personas en el equipo a lo máximo trabajando de sol a sol y yo estaba justo comenzando a hacer entrevistas para encontrar el asesor ideal que nos iba a ayudar a potenciar ese producto durante este año y los siguientes que iban a venir. En un inicio yo tenía la idea de conseguir a alguien con experiencia y no sabes, habré entrevistado yo creo que a unas 12, 15 personas antes de tomar la decisión. Justo llegas tú y me hizo mucho sentido porque tu perfil, así como lo comentas, es muy sociable, ¿no? Pareces una persona muy honesta que se dedica y le echa ganas a lo que hace y de ahí comenzamos entonces a incursionar, pero con este background pues tú no tenías nada de experiencia en el mercado inmobiliario, no conocías nada de cómo vender. Si bien eres sociable, pues a lo mejor todavía no tenías la idea de cómo poder acercarte a un inversionista, cómo entenderlo, cómo poder hacerle sentido en su cabeza para que pudiera tomar una decisión de la mano. Entonces también me gustaría que nos platiques un poquito cómo fue este proceso a raíz de que tú entraste en la empresa y entonces empezaste a agarrar llamémosle callo, para ya tener tratos con clientes, comenzar a crecer tu cartera de inversionistas, tener clientes que hoy en día ya podemos decir son fieles a ti porque te recompran, te están buscando constantemente. Puta, ¿tú sabes qué pasó? Que yo me topo con la pared de la pandemia en el tema de la aviación, luego me animo a dar este brinco contigo y con WeBuild al tema inmobiliario. La realidad es que pues yo inicialmente lo veía como pues vamos a explorar, ¿no? A ver qué pasa, vamos a ver qué tienen por mostrarme estos chavos, ¿no? Que realmente pues ya te conocí a ti, ya conocí a Alex,
Entonces, a mí mucho de lo que me movió, me incentivó a dar ese paso, a dejar esos 4 años de carrera que ya tenía en Safran y a dejar en pausa ese sueño que yo tenía ya de convertirme en un piloto ya como una profesión, pues fue que también yo ya confiaba en ustedes desde un inicio, ¿no? O sea, no fue una entrevista típica de trabajo, siento yo, no fue un acercamiento nuevo para mí, claro. Porque yo, aunque desconocía un poco de dónde venías tú en el tema profesional, te conocía como persona, ¿no? Alejandro también, yo sabía toda la vida que él se dedicaba al tema de la construcción, pero realmente pues nunca había sentado con Alejandro a platicar sobre eso, ¿no? Claro. Incluso era curioso porque en ocasiones pues Alejandro y yo teníamos contacto pues, por redes sociales, aunque no nos veíamos mucho, pero pues yo subía historias de aviones y Alex me contestaba, órale, qué padre ese avión que es, ¿no? Él subía historias de plazas y yo no le contestaba nada, ¿no? Porque a mí no me interesaba para nada el tema de la construcción, de las plazas comerciales, pues yo no sabía nada, entonces realmente yo llegué en ceros, si te soy bien honesto, pues yo llegué con una mentalidad muy abierta, o sea, con toda la disposición, que creo que justo es lo que comentas, ¿no? O sea, y que fue lo que vieron ustedes en mí, que pues traía muchas ganas de aprender, muchas ganas de conocer y pues mucha actitud, ¿no? Sobre todo, entonces, pues realmente el paso de un tema de la aviación a un asesor comercial, un asesor inmobiliario, pues sí, o sea, yo realmente, para mí fue complejo, no difícil, porque realmente con ustedes, o sea, tú tienes ya bastante una experiencia muy amplia en el tema del desarrollo inmobiliario. La verdad es que también todo lo que haces creo que lo comunicas muy bien en ese aspecto. Dominas mucho los temas de todo este mundo. Y también Alejandro, ¿no? En su labor del tema de construcción, del tema de obra, del tema comercial, también tiene una manera muy sencilla de desglosar todo, ¿no? Entonces, pues yo en ese momento me convertí en una esponja con ustedes. O sea, yo inicialmente, si tú recuerdas, pues nos metíamos a las citas con los clientes. Sí. Yo nada más me metí a escuchar, ¿no? Cómo lo hacían ustedes, cómo lo hacías tú, cómo lo hacía Armando, cómo lo hacía el mismo Alejandro. Entonces, yo realmente durante ese tiempo, que fue como 1 mes y medio, prácticamente 2 meses, me dediqué full time a escuchar todo lo que ustedes tenían y a tratar de empaparme y de entenderlo sobre todo, ¿no? O sea, no tanto de imitar o de repetir solamente lo que ustedes decían en su speech de ventas o en cómo explicaban el modelo que teníamos, sino que más bien yo tratar de absorberlo y entenderlo a mi manera para yo poderlo comunicar a mi manera. Y creo que eso fue algo de lo que me hizo mucho más sencilla la transición a ser un asesor, ¿no? De ventas del tema comercial, porque yo entendí rápido el modelo. Gracias a lo que ustedes me explicaban y cómo me lo explicaban, creo que lo entendí rápido. Además que es un modelo tampoco tan complejo, o sea, sí es un modelo distinto. Distinto a la tradicional. Claro, pero ya platicaremos de eso un poquito más a detalle, pero es un modelo distinto, pero no es un modelo complejo, no es algo difícil de entender, ¿no? O sea, es algo que realmente bien explicado, es sencillo, es fácil. Y entonces yo también me di cuenta que ustedes lo comunicaban cada quien con su personalidad, su estilo, ¿no? Con su estilo, claro. Exactamente. Y eso fue algo que me facilitó mucho a mí todo, porque yo dije, pues bueno, a ver, si Pablo lo comunica así, Armando lo comunica distinto y Alejandro lo comunica distinto, pues yo también lo puedo comunicar a mi manera, ¿no? Entonces, en cuanto me sentí listo para yo ya por completo dar una presentación con un cliente, claro, yo me sentía ya cómodo, ¿no? O sea, ya me sentía completamente en mi zona de conocimiento, o sea, sentía que ya dominaba el modelo y simplemente era una cuestión de encontrar la manera en cómo lo iba a comunicar yo, y creo que ustedes ahí se dieron cuenta un poquito también de que yo tenía mi estilo, ¿no? Y mi manera de manejar al cliente y de manejar un speech de venta, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que aquí, en esos primeros meses, yo te preguntaba mucho cómo sabías esto, de dónde viste esto, cuánto costaba una casa, cuánto se rentaba, cuánto se cobraba de comisión. Yo ni siquiera sabía cuánto. Sí, de cuánto te pagan. Cómo exacto. ganas, entonces, porque yo diría, ¿por qué no nos platicas aquí un poquito también para que la gente conozca no tanto solo de mi background, sino también un poquito del tuyo, que también ya tienes bastante experiencia en el tema, y cómo fue que tú te adentraste en este mundo, cómo llegaste a ser este asesor tan completo que eres hoy en día, y más o menos también para ti cómo fue la transición de ese momento que tú ya tenías, o de esa carrera que ya tenías, claro, ahora a estos nuevos proyectos y esta nueva empresa, ¿no? Sí, te platico con todo gusto, y también aquí a los que nos escuchan para que conozcan algo de lo que hacía anteriormente de estar en estos proyectos. Yo comencé a trabajar a una edad muy temprana, a los 15 años comencé a trabajar, y no he dejado de trabajar desde entonces por temas familiares y pues ahora sí que la economía de la casa no daba para tanto.
Entonces, eventualmente caí en una constructora, como te había platicado, se llama Caiza. Es una constructora que me acercó en ese momento mi suegra. Yo antes había trabajado en Audi, había trabajado vendiendo paneles solares, equipo para construcción, equipo hidráulico. Había trabajado también en una inmobiliaria, unos 3 meses que no me funcionó tan bien, pero ya estaba más metido entonces en el medio como de la venta. Ya eras vendedor nato. Ya era vendedor, sí. Fue una época donde comencé a leer mucho y le agarré mucho gusto a los libros de ventas. Me parecían interesantes. Creo que es una profesión que hoy en día me ha ayudado a crecer personalmente y económicamente en gran manera y me sigue gustando y me seguirá gustando. Entonces entro ya a esta empresa, esta constructora, y dije, ahora sí, aprendí de las comisiones. Dije, no manches, con lo que creo que puedo vender, con los clientes que creo que puedo tener, creo que me va a ir muy bien. Y me incursioné, le dediqué full time a esta empresa y durante los siguientes 10 meses, desde que empecé hasta el mes 10, no cerré una sola venta, la pasé terrible. O sea, tuve una curva de aprendizaje realmente lenta, donde yo ya estaba estresado y desesperado porque había guardado yo un ahorradito de unos 4 o 5 meses para subsistir en lo que este trabajo me empezaba a dejar. Porque claro, como asesor, te puede ir muy bien, pero nadie te dice que depende totalmente de ti. Si no vendes nada, pues obviamente no comisionarás y no tendrás ningún beneficio. En este sentido, ya después al mes 10 logro mi primer cierre y comienzo a darme cuenta que no es tanto el tú estar buscando venderle a alguien en particular el producto que tienes, sino el poder acercar a la persona correcta a encontrar lo que quiere. Hay una frase de Zig Ziglar que me gusta mucho, es un autor de estos que leía en ese momento cuando estaba incursionando en el mundo de las ventas, y la frase dice, si tan solo tú ayudas a la cantidad suficiente de personas a conseguir lo que quieren, tú también puedes conseguir lo que quieras. Entonces, desde esta filosofía ya comencé a acercarme a los clientes, ¿no? Empezando a entender qué era lo que buscaban y definiendo si realmente lo que yo tenía era algo que les podía funcionar. Estuve en Caixa, es un trabajo que me dejó mucho, excelentes comisiones, excelente ambiente laboral, pero ya también estaba un poquito estancado, no pasaba de ser asesor y atender visitas al desarrollo, llámese casas o departamentos. Y Alejandro Escalante, que es el dueño de la desarrolladora, por ahí me estaba buscando y preguntando, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? El tema comercial, él siempre, como sabemos, se ha dedicado a la construcción de plazas comerciales y su comercialización. Y no me hacía tanto sentido al inicio, decía, no quiero moverme porque es algo desconocido. Ya había vivido esta mala experiencia de cambiarme de rubro de venta y quedarme un ratote sin ingresos. Ya te estaba yendo bien en Caiza, ¿no? Ya me estaba yendo muy bien en Caiza, la verdad es que tenía un ingreso bastante alto y trabajaba a mediodía, 4 días a la semana. Entonces tenía un buen de tiempo, la verdad estaba muy cómodo, pero sí tenía esta cosquillita de entonces empezar a conocer un poquito y adentrarme más en temas legales, en diferentes modelos de negocio, y más que nada me mueve porque ya comenzaba a raíz de la pandemia a ser más difícil para mí concretar a los inversionistas, porque estamos hablando de montos entre los 3 a los 5 millones de pesos, y ese tipo de inversión pues ya la gente se lo pensaba más o prefería ni siquiera invertir, cuando normalmente el rendimiento de una propiedad te está dejando entre un 4 hasta máximo un 7% anual. Casi siempre te deja un 5, 5.5. Pero en este sentido, y por azares del destino, la mayoría de mi clientela eran inversionistas que buscaban adquirir su departamento y rentarlo a un ejecutivo, ya sea amueblado o sin amueblar. Para todo esto, pues yo también empecé a tratar de hacer el círculo completo para mis inversionistas, porque era el ofrecerles el ir más allá, ¿no? No nada más te ofrezco la propiedad, sino que yo me puedo hacer cargo de conseguirte o hacer toda la instalación de los servicios, que si quieres hacerle alguna modificación a la propiedad, yo te consigo al proveedor, yo te hago el proyecto. Si quieres que te consiga un inquilino, yo te consigo al ejecutivo. Digo, todo esto pues lo hacía ahora sí que juntándome con más asesores, preguntando, trabajando tiempo extra, y lograba ya consolidar a inversionistas que me compraban uno, les hacía todo el paquete, digamos,
yo me encargo de que no tengas ni que venir de Ciudad de México, o sea, tú nada más vienes, me firmas escrituras, yo te muevo el departamento, yo te consigo el inquilino, yo te hago el contrato y tú comienzas a disfrutar de tus rentas. El paquete completo. El paquete completo. Pero comenzaba a hacerse más difícil cada vez porque, pues obviamente estoy limitado a ciertas horas, ¿no? Mientras más clientes iba teniendo, pues ya no podía a lo mejor dedicarle tanto tiempo a cada una de sus propiedades. En este sentido, Alejandro me habla y me platica de este modelo de negocio donde tiene 3 compañías que van a ayudar a hacer lo que yo le digo, el paquete completo para el inversionista que pueda hacer su inversión y sin preocuparse recibir su renta. Entonces me ofrece este esquema y entendiendo también que lo que le puedo ofrecer a mi carta de clientes de inversionistas es un mejor modelo, entonces incursiono ahora con Alejandro y la verdad es que ha sido una experiencia bastante grata, nos ha ido muy bien. Puedo decir que a los inversionistas que están con nosotros también les ha ido muy bien. Tenemos ahorita un segundo proyecto y yo creo que la pauta para darnos cuenta que realmente están contentos con nosotros es que del nuevo desarrollo más o menos vendimos por encima del 40% el día de la preventa con clientes que ya habían invertido anteriormente con nosotros. Perfecto, Pablo. Pues yo creo que justamente como buen vendedor incluso fue parte de lo que a mí también me convenció de venirme con ustedes. O sea, que en su momento, cuando tuvimos la primera entrevista, tú me platicaste del modelo que íbamos a tener, del proyecto que teníamos, cómo funcionaba, y creo que tú me brindaste a mí esa certeza en ese momento, a pesar de que mi conocimiento era pues realmente limitado en el tema de inversiones, desarrollos inmobiliarios, pero prácticamente me lo vendiste como si fuera un cliente. Entonces, si yo en ese momento hubiera tenido 500,000 pesos listos para invertir, estoy seguro que los hubiera invertido contigo en ese modelo, porque creo que tú también ya para ese punto estabas bastante conforme, o más bien bastante convencido de que el modelo que estaba trayendo Alejandro a la mesa, este modelo nuevo, era justamente ese paquete completo que tú estabas buscando con tus inversionistas antes en el tema de vivienda, claro. que tú lo talacheabas, ¿no? Tú lo completabas. Sí. Pero acá ahora con Alejandro, con WeBuild, con Armando, con el otro Alex, lo hacemos de una manera más institucional, ¿no? O sea, claro. Ahora ya no es un Pablo Aceves el que se encarga de hacerle todo al inversionista. Ahora tenemos un equipo, ahora tenemos 3 empresas que se enfocan, o 3 pilares que se enfocan a darle este paquete completo al inversionista, y mejor aún, ¿no? Sin siquiera responsabilizarse de como tal una propiedad, un inmueble en su portafolio, ¿no? Sino que ahora tal cual se convierte en un inversionista puro en inmuebles, pero es un inversionista tal cual, ¿no? O sea, acá ya no hay nada de que hay que estarle dando lata a Pablo para ver si eso del contrato del agua, del contrato de la luz, si ya le pagaron la renta o no. Acá creo que el modelo ya es un paquete mucho más sencillo, mucho más desmenuzado, y que la gente que ya tiene experiencia, sobre todo en el tema inmobiliario, también nos va a entender perfectamente de lo que estamos hablando cuando nos adentremos un poquito más a este modelo, ¿no? Entonces, qué gusto, Pablo, que te diste el brinco por acá, sí, y que me jalaste, ¿no? También sí. Que viste algo en mí, y que sí, como tú dices, nos ha ido bien afortunadamente. También digo, complementando un poquito, al final del día, yo lo que estaba buscando, como les decía, aquí con WeBuild, era experimentar, pero me terminó encantando lo que hacíamos. Claro. Me terminé convenciendo yo también tanto del modelo que me gusta venderlo. O sea, no es algo que yo venda de una manera forzada. O sea, yo se lo podía ofrecer con la mano en el corazón a un familiar, y lo haría sin ningún problema, porque sabemos, ya con lo que hemos visto, sabemos que es un modelo que realmente sí es funcional, ¿no? Para el inversionista, claro. Es confiable, es un buen esquema de inversión. Entonces, sí, tan es así que recuerdo mucho, tú al inicio no traías cartera de clientes, no tenías esta experiencia, y te fuimos por ahí pasando leads que teníamos de campañas de publicidad, bases de datos, etcétera. Pero curiosamente, ya tú estando ahora sí que ya habiendo cerrado 1, 2, 3 ventas, me acuerdo mucho que a tus vecinos empezaste a platicarles y curiosamente justo Jorge se jaló a varios vecinos de su misma privada que viven ahí en Cibatal, les platicó, les hizo mucho sentido, y hoy son inversionistas que están muy contentos. Así es, sí, la realidad es que aprendí, o sea, en este proceso aprendí mucho sobre el tema inmobiliario, claro, o sea, en la parte teórica en sí, de rendimientos, de plusvalías, de todo, ¿no? Pero también aprendí mucho como persona en cómo convertirme en un asesor, y creo que de hecho justo la clave estuvo en eso. O sea, claro. Yo ni siquiera me estaba enfocando tanto en convertirme en un asesor, yo simplemente me estaba enfocando en aprender el modelo que estábamos teniendo, y en saber de qué manera comunicarlo mejor a esas personas
que realmente les hacía sentido, o como tú dices, ¿no? O sea, a esos clientes o esos interesados, unirlos con el producto correcto, ¿no? Entonces yo realmente no me estaba enfocando en buscar a quién venderle. Sí, de que ya lo tengo que cerrar, ¿no? Exactamente, o sea, más bien me enfoqué en buscar a la gente a la que yo creía que le iba a hacer sentido este modelo, que yo ya sabía que era un buen modelo, que yo ya conocía sus características, y creo que también en esas primeras semanas que yo estaba justamente buscando hacerme de una cartera de clientes, que estábamos llamando a listas de leads, llamadas en frío, ¿no? Ventas en frío totalmente. Claro. Que me hicieron aprender mucho porque pues, es gente que te contesta. Sí, a veces de buenas, a veces de malas, nunca sabes. Les platico un poquito, nos aventamos la tarde, horas enteras haciendo llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada. Hola Juan, ¿cómo estás? Oye, te contacto porque tenemos un proyecto inmobiliario de interés. Y a veces Juan pues era muy buena onda y se daba el tiempo de escucharte, pero a veces Juan estaba de malas y te decía, a mí no me estés molestando, estas no son horas, ¿quién te dio mi número? Y curiosamente justo tienes un cliente que salió por ahí, no sé si te acuerdas, de una buena llamada, que ha sido uno de los clientes más importantes en nuestros proyectos, pero fue así, de cold calling, llamada tras llamada. Sí, y con toda razón, la verdad es que la gente también, o sea, hasta nosotros mismos, ¿no? Cuando nos entra la llamada de Telcel o de donde el banco para ofrecernos algún producto, claro, pues es molesto, ¿no? Entonces, creo que yo por ahí en muchos lados he escuchado muchas entrevistas de gente que ya tiene experiencia en este medio, que pues realmente la clave no está en forzar una venta, o más bien el asesor que está buscando una comisión, que está buscando realmente solamente vender, pues es lo que nos ha hecho esta mala fama, o lo que le ha hecho esta mala fama al negocio, ¿no? Sí, exactamente, al vendedor, ¿no? Que pues la gente realmente todo el tiempo los están atacando y bombardeando con promociones, con ventas que la gente no quiere, o sea, ventas que la gente no está buscando, ¿no? Claro. Entonces, justamente bien este cliente que tú comentas, es un cliente que ya tiene, pues la verdad es que toda la confianza con nosotros en el modelo, en nosotros como personas, incluso tenemos ya una relación personal con él, y justamente él nos ha comentado muchas veces que sobre todo lo que le agrada, obviamente el modelo, ¿no? Que le trae un beneficio de inversión, que le trae una retribución económica, que al final del día pues es el fin de, le agrada mucho también las personas que estamos detrás de, ¿no? Yo por ahí he escuchado muchas veces que al igual la gente dice que las personas invierten en personas, claro, no en empresas o en productos, ¿no? Entonces, creo que realmente también eso ha sido mucho el factor de éxito que ha tenido WeBuild, que afortunadamente entre nosotros, entre el equipo pequeño que éramos y el equipo ahora un poquito más grande que somos, hemos logrado armar un equipo bastante importante de gente que sobre todo tiene principalmente valores como personas, ¿no? O sea, claro que te decía, yo ya tenía la confianza de que te conocí a ti, que conocí a Alejandro, que sé que son gente de bien, que son gente que viene de familia con valores, ¿no? Entonces, independientemente de lo que ustedes vendan o hagan, yo sé que las intenciones que ustedes tienen son buenas, y creo que eso es algo que compata mucho con lo que yo también trato de pregonar en mi vida, ¿no? Claro. Y creo que eso al final se le transmite al cliente. Y cuando no, creo que es muy evidente. O sea, a mí me tocó, tú lo viste, o sea, yo te decía, oye, es que me habló este asesor que quiere traer a un cliente, pero me está preguntando por la comisión y que si le subimos y que sí, y todavía ni siquiera me ha dicho viendo por su interés, ¿no? De que, oye, ¿cuánto me va a tocar a mí? Todavía ni sabemos si se va a cerrar, no sabemos si es el producto ideal para el cliente, y el asesor ya está pensando en su comisión. Exactamente, y yo me acuerdo que en esos momentos, pues, obviamente yo tratando de aprender y tratar de ser lo más abierto posible, pues siempre le daba entrada a estos asesores, y recuerdo que perfecto que tú me decías, no les hagas caso o hazlos batallar, porque esa gente nada más está buscando su comisión, ¿no? Y creo que cuando alguien está pensando solamente en el dinero, o sea, cuando realmente solo piensas en el dinero, no transmites confianza ni siquiera. No transmites confianza, no transmites motivación, no transmites inspiración, se siente, o sea, se huele esa sangre, ¿no? O sea, sí, claro, más pesado el ambiente. Exactamente, entonces creo que realmente nosotros nos hemos dado mucho a la tarea de encontrar gente que también tenga este tipo de valores al igual que nosotros. Creo que eso se nota y la gente, los mismos clientes nos lo dicen cada que vienen. Justo ahora que lo comentas, ayer curiosamente recibimos una clienta que venía a recoger su documentación oficial ya para el tema de los proyectos en los que nos invirtió, su botella de vino de regalo que les regalamos, y me dice, oye, me encanta la oficina, me encanta la vibra que tienen, están creciendo de manera brutal, parece que aquí ni siquiera hay crisis económica, aquí no se ve recesión, siguen creciendo, tienen más proyectos. La señora se encontraba
pues muy feliz de estar con nosotros y creo que el escuchar esas palabras de los inversionistas nos ayuda a continuar con esos empujones, ¿no? Y es un tema común, o sea, no es realmente que nos haya pasado con 2, 3 clientes, o sea, prácticamente todos nuestros clientes coinciden en lo mismo. Digo, para los que no nos conozcan o para los que a lo mejor no estén viendo esto en video y lo estén escuchando, pues Pablo y yo y la mayoría del equipo aquí somos gente muy, muy joven. O sea, ustedes ya lo escucharon. Realmente mi background de vida o mi historial es, terminé la carrera y me empecé a dedicar a esto, ¿no? Claro. Igual Pablo, o sea, Pablo empezó a trabajar a los 15 años y realmente, o sea, somos gente muy joven que al final del día estamos respaldados por empresas que tienen ya también una experiencia, ¿no? Importante, como lo es, o lo más bien lo que platicaba Armando en el capítulo pasado, que ellos también vienen un poco apalancados de lo que sus papás ya estaban haciendo. El papá de Alex tiene toda la vida en el tema de construcción y obra. Claro. El papá de Armando también tiene toda la vida en temas de negocios. El papá del otro, Alejandro Cáceres, en finanzas. También, exacto. Entonces, al final del día, somos gente muy joven, somos una empresa muy joven que siente como una vibra muy, muy, muy jovial, justamente, pero que al final lo que estamos haciendo sí está respaldado y también estamos apoyados por gente de experiencia, ¿no? Hoy en día nos pasa que mismos desarrolladores de toda la vida voltean a vernos, pues están volteando a vernos, vienen y nos buscan, y yo creo que hasta ellos se llevan la misma sorpresa, o sea, porque escuchan la empresa, escuchan los modelos, escuchan los proyectos, escuchan a los clientes y dicen, oye, pues vamos a conocer a estos cuates, ¿no? Claro. Vienen y se sientan y dicen, oye, estoy buscando a tu papá. No, pues es que somos nosotros los que estamos aquí. ¿Cómo crees, no? O sea, sí, justo. Entonces, creo que eso al final del día, mucha gente lo podría ver como una desventaja el tema de la juventud, pero yo creo que en esta empresa sí lo tenemos como una fortaleza, ¿no? O como una cualidad, que la juventud que tenemos nos hace justamente mantenernos con esta mente abierta, con estas ganas, con esta actitud, y también que digamos que de cierta manera todavía no estamos maleados, ¿no? Por esas malas experiencias que a veces mucha gente también ya de experiencia pues trae a la mesa. O sea, que yo me acuerdo perfecto cuando empecé aquí, que de las primeras pláticas que tuve con Alex Escalante, yo le decía, Alex, ¿yo qué voy a hacer aquí? O sea, yo sé de aviones, ¿yo qué voy a saber de plazas? Y Alex me dijo, no te preocupes, mi Telles, aquí lo que me interesa es traer a gente que yo conozca, que sepa sus valores, que sepa que es gente que no nos va a salir al rato con una traición a un cliente, ¿no? Con algún fraude. Exacto, con algún fraude. Prefiero tener gente de confianza, con buenos valores, que yo sepa de dónde viene. Y al final del día todo lo que vamos a hacer aquí lo vas a aprender, o sea, todo te lo vamos a enseñar y todo lo vas a empezar a dominar, y obviamente eso sumado a las cualidades que tú puedas desarrollar y las herramientas que tú como persona tienes, pues hace la clave, ¿no? Entonces creo que aquí, por ejemplo, Armando y tanto Pablo, o tú Pablo, o sea, me comentan a mí como un cliente estrella. Yo creo que no soy un asesor estrella. No creo que sea un asesor estrella, creo que simplemente el más bien... Boy. Creo que más bien dimos, o afortunadamente hemos dado con ese buen match, con ese buen mix. Claro. Y creo que afortunadamente también todos tenemos un poquito la misma visión y los mismos objetivos en mente, ¿no? Que primero es tratar de darle una buena sensación a los clientes, a los inversionistas, que el modelo esté probado, o sea, que al final del día, sí, por más ganas y actitud que tengamos, el proyecto tiene que ser un buen modelo para un inversionista, porque al final la gente está confiando con su dinero en nosotros. Puede haber gente que tenga todos sus ahorros metidos en nosotros, y puede haber gente que a lo mejor está invirtiendo una parte de su portafolio, ¿no? Claro. Pero al final del día todos son, o sea, ninguno es más importante que otro, y creo que eso nosotros tratamos de reflejarlo mucho aquí con todos nuestros clientes, ¿no? Buenísimo. Esto fue un poquito del contexto referente a quién es Jorge, quién soy yo, qué hemos hecho antes y a qué nos dedicamos. Y ya para terminar los vamos a dejar con la intención de agregarles algo de valor, tips que nosotros hemos identificado en el mercado inmobiliario que pueden ser muy útiles a la hora de tomar una decisión. ¿Okay? Entonces, allá afuera como inversionista, pues cada quien tendrá el producto que le hace más sentido. No todo el mundo se tiene que casar con nosotros porque somos una excelente opción. Sin embargo, les compartimos estos tips que desarrollamos entre Jorge y yo, y creemos que es un buen parámetro a la hora de estar buscando esa nueva inversión inmobiliaria. Pues sí, Pablo, mira, yo inicialmente, para igual concluir todo este tema, y sobre todo para la gente que nos está escuchando que está interesada en inversiones,
algo de lo que yo me di cuenta y desde mi trinchera, ¿no? Como Claro. asesor, fue que mucha gente muchas veces ni siquiera se da la oportunidad ni el tiempo de escuchar. Yo entiendo que el tiempo es lo más preciado para las personas y eso es perfectamente entendible, pero al final del día hay mucha gente que sí está buscando invertir, o sea, que sí está interesada, pero que se cierran inmediatamente al modelo. A modelos, a cosas nuevas o a escuchar, ¿no? Entonces, yo sí invitaría a todas las personas que nos están escuchando, que a lo mejor ya tienen experiencia en inversión o que apenas están buscando en qué invertir, independientemente si busquen modelos como los nuestros o modelos diferentes, diferentes herramientas, que se den siempre la oportunidad de escuchar a las personas con las que están buscando la información, que sean muy atentos, que sean muy pacientes y que sobre todo tengan esta apertura de tratar de entender lo que se les está ofreciendo, ¿no? Porque creo que yo he tenido varios clientes que por tener esta mentalidad un poco cerrada se han perdido de buenas oportunidades. Claro. Y creo que a ti también te ha pasado. Sí, justo. Entonces, primer tip, date la oportunidad de primero escuchar y después cuestionar. Y como lo comentabas anteriormente, finalmente las empresas, el trasfondo son personas. Y creo que primero hay que fijarse en las personas que están detrás de los proyectos, qué valores tienen, cuál es su trayectoria, qué tanto chambean, cómo chambean, cuál es su día a día. Porque finalmente estás invirtiendo más en las personas que en el proyecto. Si el director comercial o el director general de la empresa no tiene una buena ética de trabajo, aunque sea el mejor proyecto del mundo, lo puede llevar a la quiebra. Entonces, cosa importante, invierte en las personas que están detrás de los proyectos más que en solo los números. Porque a veces los números pueden sonar muy atractivos. Un Excel cualquiera lo puede hacer y se puede ver muy bonito. Pero la seguridad que viene está en las personas y otra cosa importante, otro tip que les podemos dar es pensar a largo plazo y diversificar. Claro, yo creo que aquí también algo muy importante en el tema de las inversiones y que lo he notado mucho en muchos inversionistas es que desafortunadamente estamos muy mal acostumbrados a que queremos todo rápido y fácil, ¿no? Ya quiero darle la vuelta a mi dinero de un momento a otro. Exactamente, y aquí creo que algo de lo que también he aprendido mucho en el tema de inversiones es que al final de cuentas, siempre una inversión conlleva un riesgo, ¿no? Por muy pequeño o por muy grande que sea, hay diferentes productos, por eso para diferentes tipos de inversionistas, que era lo que comentábamos por aquí también, o sea que no para todos es el mismo producto ni el mismo modelo, o sea, hay inversionistas de diferentes perfiles, pero sí creo que algo en lo que todos deberían de aunar un poquito más es en la paciencia de esa inversión, ¿no? O sea, que ni un rendimiento muy alto y muy inmediato es bueno, porque eso es más riesgoso. Es un foco rojo, exactamente, es un riesgo. Ni tampoco no tienes que esperar un rendimiento bajo y tan a largo plazo, pero sí sí, claro, te puedes ir a los CETES, ¿no? Que los CETES es de los más seguros, pero nadie se ha hecho millonario invirtiendo en CETES, nadie le ha dado la vuelta a su dinero invirtiendo en CETES, te tardas 10, 15, 20, 30 años en que te dé un fruto, ¿no? Entonces, sí, al final del día una inversión es eso, ¿no? O sea, es un medio por el cual tú vas a generar más con lo que tienes, ¿no? Que no necesariamente significa que lo tienes que hacer ya en 2 meses, en 3 meses. Entonces yo sí creo que deberían o como tip aquí de lo que hemos visto nosotros y la experiencia que tenemos, es que piensen un poquito más en un mediano, largo plazo cuando estén buscando esquemas de inversión. No se dejen llevar por la primera oportunidad que encuentren con rendimientos altos. Analicen bien, piensen bien y sean pacientes, que al final por más jóvenes que seamos nosotros, creo que mucha de la experiencia que nos han transmitido las personas grandes con las que hemos tenido oportunidad de trabajar es que la paciencia siempre va a ser una virtud, ¿no? Y en las inversiones eso no cambia para nada. Entonces, creo que ese sería otro de los puntos importantes. Uno más que yo también me gustaría aquí mencionar sería que hagan la tarea de investigar y se den el tiempo de investigar realmente en dónde están invirtiendo. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces la gente no es detallista en ver a qué empresa le está metiendo su dinero, ¿no? O investigar a esas empresas o a esos directores o a esos asesores, ¿no? Otros proyectos que han tenido. Exactamente, o sea, a ti te sorprenderías de ver la cantidad de gente que con nosotros ha invertido sin siquiera preguntar cómo se llama la empresa, ¿no? Claro. Que digo... Está bien porque está en un buen lugar, pero no hicieron su due diligence. Sí, porque al final del día a lo mejor nosotros podemos hablar maravillas de nosotros, ¿no? Pero al final otra persona que puede invertir en otro lado y que a lo mejor en otros lados no tengan este sentido de responsabilidad que nosotros tal vez tenemos,
por eso se dan tanto los fraudes, ¿no? Siempre dicen que para que exista un fraude tiene que haber pues, un vivo y un menso, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, tiene que haber, es de las dos partes, o sea, no siempre significa que, híjole, me hicieron un fraude porque me llevaron al baile, sino que tú también algo dejaste de hacer ahí para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, creo que investigar siempre esos productos, esas empresas, las trayectorias, qué es lo que han hecho, cómo lo hacen y por qué, creo que también es algo bastante importante como un buen tip que les podríamos pasar. Otra cosa importante sería, toda inversión conlleva un riesgo. Algo que yo acostumbro a hacer con los clientes para que puedan llegar a una decisión definitiva es comparar los riesgos y los beneficios que tienen. Esto lo aprendí en un libro, se llama El cierre de Benjamin Franklin, y es básicamente sacar una hoja, dividirla a la mitad. Del lado izquierdo vas a colocar qué es lo peor que puede suceder, todos los riesgos, todos los dolores que puedes llegar a tener por esa inversión, y del lado derecho colocas todos los beneficios que te puede traer en patrimonio, para tu familia, etcétera, todos los beneficios que vean. Si los beneficios son más que los riesgos, entonces es una decisión que puedes tomar con calma, pero sí hay que tomar un riesgo, ¿no? Definitivamente toda buena inversión conlleva un riesgo. Tú tienes que llevar ese control, como tú lo platicas, asegurándote de hacer bien la investigación de cuál es el trasfondo. Otra cosa importante aquí es tomar una decisión definitiva. Allá afuera luego tenemos muchos inversionistas que están buscando la oportunidad de oro para encontrar esa inversión que los va a impulsar al siguiente momento, y se la pasan meses y meses y meses y meses buscando y buscando información y nunca toman una decisión porque no saben con quién irse. Entonces, cuando estén por hacer una inversión, creo que es importante tomar una decisión definitiva y no estar esperando meses y meses y meses antes de hacerlo, porque probablemente la información que estuviste buscando hace 3, 4 meses, cuando vuelvas a sentarte con esa empresa, haya cambiado totalmente la oferta y no sea la misma oportunidad. Bien dicen que las oportunidades son como los amaneceres, que en cuestión de minutos se van, ¿no? Entonces, exacto, justamente sí es un poco una balanza, eso que comentas tú, o sea, todo lo que hemos dicho sobre investigar, sobre analizar, sobre ser pacientes, pero también hay que entender que hay un momento en el que tienes que llegar a esa toma de decisión, ¿no? Y es una toma definitiva que tienes que hacer, porque si no, el tren se va, ¿no? Entonces, claro, creo que nos ha pasado también con varios clientes, nos ha pasado a nosotros mismos, y muchas veces la vida es esa consecuencia, ¿no? de esas oportunidades que tomamos o que dejamos ir. Entonces, creo que esos puntos son bastante buenos. Nada más por último, tal vez yo tocaría el tema de sacrificar un costo por la ubicación. Creo que tú nos podrás también a lo mejor abonar un poquito más en eso. Sí, más que nada eso es para temas inmobiliarios. Yo podría atreverme que lo más importante de un desarrollo es ubicación y después ubicación. El luego buscar proyectos que están muy alejados de la ciudad y que están muy baratos y te hacen mucho sentido porque crees que es la mejor oferta, te va a terminar pegando en la cartera, porque no va a llegar a desarrollarse o a plusvalizarse como pudiera llegar a hacerlo en una zona con una buena ubicación. Claro que va a ser un poco más costoso el adquirir una buena ubicación de la ciudad, pero eso va a asegurar tu patrimonio y va a bajar el riesgo de una manera tremenda. Al final del día es un tip más, como tú dices, enfocado en lo inmobiliario, pero aquí vamos a estar hablando un poquito de todo, no solamente del modelo que manejamos en WeBuild, que ya tendremos oportunidad de volver a platicar. Y pues listo, Pablo, no sé si a lo mejor quieras cerrar aquí con algo. Yo creo que de mi parte pues es un poquito de lo que les queríamos platicar, de dónde vengo yo. Yo también estaría aquí mucho más seguido con Pablo, teniendo más pláticas con clientes, con personas que estaremos entrevistando. Vamos a dejarles también un poquito de nuestras redes para donde nos van a estar encontrando. Vamos a estar generando más contenido. No sé, Paulín, si tú quieras a lo mejor complementar con algo ya para cerrar el capítulo. No, sería todo. Búsquenos en Instagram, estamos como WeBuild. En inglés nosotros construimos. Jorge Telles tiene su perfil como Jorge Telles GMZ en Instagram. Se los vamos a dejar de todos modos en la descripción, ¿no? Yo estoy como Pablo-Aceves-Z. Y muchas gracias por escucharnos en un capítulo más de Asesorando, y nos vemos aquí la siguiente semana.